Libro de Hechos, capítulo 10. Gloria al Señor. Vamos a leer una porción de la palabra allí, de una experiencia, de una familia que fue alcanzada por el Espíritu Santo, y hasta el día de hoy seguimos hablando de esta familia. Lo consiguió el libro de Hechos, capítulo 10, y demás decirle que este es el libro que vamos a leer en el mes de enero. Amén. Primero de enero arrancamos Hechos 1, vamos a desglosar y creemos que algo poderoso se va a manifestar en estos primeros días en el nombre del Señor. ¿Lo tienen? La Escritura dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos a darlo hasta allí. Lo demás yo se lo cuento. De poco tiempo, voy a ser breve. Gloria al Señor. Quiero hablar en esta noche, hermano, de lo que está a punto de ocurrir dentro de unos días, o dentro de un día, para ser más preciso. Y es la víspera de un nuevo año. Y cuando entramos en víspera de un nuevo año, comenzamos a evaluar qué alcanzamos, qué no alcanzamos, qué hicimos, qué no hicimos, qué quisimos hacer. Y comenzamos a hacer una cantidad de evaluaciones de cómo nos fue durante el año. Proyectos que dijimos que íbamos a alcanzar, metas que propusimos que íbamos a hacer, y de alguna manera no sucedieron algunas cosas. Y cada año hacemos la misma operación, ¿verdad? Evaluamos, examinamos, miramos. Pero ¿saben qué es importante para la iglesia del Señor? Entender que tiene que caminar bajo una palabra profética. Dígame. Es decir, usted como capitán de la nave, usted tiene que tomar el timón y decir: hay un nuevo rumbo. Dígale de su lado: hay un nuevo rumbo. Dígaselo creyendo: hay un nuevo rumbo. Porque Dios te está entregando en esta noche la brújula de lo que te va a llevar y va a guiar al propósito eterno, para que usted pueda tener éxito en el diseño de lo que Dios ha plasmado en su corazón, y que son ideas, que son sueños, y hay muchas cosas que están a punto de ocurrir por causa de una palabra profética. Cuando hablamos de este personaje llamado Cornelio,
causa de esa ofrenda, por causa de ese diezmo, por causa de eso que tú has hecho en beneficio de la obra de una familia, de alguien, Dios traerá recompensa. Dice amén. Y dice la Escritura que por causa de aquello, la palabra que le dio el ángel dice: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que tienes que hacer. Es decir, le dio dirección. La palabra profética viene para darte dirección. ¿Y cuál es la dirección? ¿Qué es lo que está a punto de ocurrir? Lo que podemos ver acá es que en todo el evento Dios tuvo que mover a Pedro. Pedro no creía que hubiese gente que no fuera judío que recibiera al Señor y que mucho menos recibiera la palabra. Y cuando Pedro, aquellos tres hombres fueron a buscar a Pedro, también Pedro recibió la palabra. Y mira lo que dice: y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. Cerca de la hora sexta, sintió mucha hambre, porque era hora de almuerzo. Era como las 12 de mediodía. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino esto, tuvo una visión. Y dice: y vio el cielo abierto. Diga conmigo: vio el cielo. ¿Cómo lo vio? Abierto. Y así Dios quiere que usted y yo caminemos en el año 2017 bajo cielos abiertos. ¿Cuánto lo creen? Y si usted camina bajo cielos abiertos, la palabra profética le va a acelerar en lo que Dios determinó para su vida. Dios te dijo que ibas a hacer cosas, vas a hacerlas aceleradamente. Antes del tiempo se va a cumplir cada palabra, pero cuando camina bajo cielos abiertos, Dios te dice: Dios apresura su palabra, como dice allí, aceleramiento, para que lo que ibas a lograr en 5, en 3, lo vas a lograr en días y en meses. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a caminar bajo cielos abiertos. Y dice que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de los 4 puntas. Era bajado a la tierra, en el cual había toda cantidad de cuadrúpedos. Es decir, Dios le estaba cambiando el menú a Pedro, porque Pedro era judío y los animales cuadrúpedos, reptiles, ellos se guardan por cuanto a la ley. Y lo que Dios le estaba diciendo: voy a romper tu pasado para meterte en un presente de bendición. Voy a cambiarte el diseño, porque lo que tengo es nuevo y la cosa vieja no funciona en el diseño nuevo. Dios trae el diseño nuevo para el año 2017. Año 2017, tiempo de resurrección de todas las cosas. A su nombre, lo que había muerto vivirá. Los sueños que estaban estancados se aceleran para el cumplimiento de la palabra. Por eso cuando usted habla de año 17, 17 significa resurrección. Fue el año en que Jesús resucitó. Año de resurrección. Es un tiempo donde Dios va a manifestar la sobrenaturalidad de su Espíritu Santo. Este es un año donde va a mover el Espíritu Santo demasiado poderoso. Y el que se alinee va a experimentar cosas extraordinarias, como la que pudo experimentar este hombre llamado Cornelio. ¿No, Señor? Mientras Pedro oía el testimonio de Cornelio, él quedó sorprendido diciendo: wow, no solo a mí se me revela, sino a gente gentil, gente normal, gente común. No tiene que ser el pastor, solamente hace falta que alguien crea. No importa si tiene días, no importa si tiene meses, lo importante es que crea. Y el que cree verá la gloria del Señor. Dice amén. ¿Sabe qué acompaña la manifestación del Espíritu Santo? La sobrenaturalidad de Dios. Eso abre un camino a los milagros. Por eso cuando emprendemos la marcha del año 2017, a través de los altares familiares, a través de los 21 días de ayuno, van a haber milagros como nunca antes usted y yo lo hemos visto. Va a haber milagros en los hogares, en su casa, en el caminar, en la iglesia, donde usted vaya. Van a haber
Y el derramamiento del Espíritu de Dios ocurrió en un hogar, en el aposento alto. Y la iglesia por mucho tiempo ha estado esperando la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios en la iglesia, porque así nos lo vendieron, nos lo vendió el emperador Constantino en los primeros 100 años, en el año 300 después de Cristo. Nos vendieron un modelo y ese modelo hasta el día de hoy lo hemos mantenido. Pero Dios te está diciendo: te voy a sacar de un diseño viejo, vencido, obsoleto, que no es funcional, para sumergirte en el diseño profético y apostólico que trae vida, que trae transformación, que trae revelación del Espíritu, que nos va a acelerar y nos va a sumergir en lo que Dios dijo que haría con cada uno de nosotros. Dice amén. ¿Te lo crees? Por eso se habla que el año 2017 es un año, es una década, es un tiempo del mover profético. Y la iglesia se ha caracterizado por mucho tiempo, por décadas. Se habla que en los años 80 hubo el movimiento de los evangelistas. Había campañas, había movimientos por todos lados. En el año 90 surge otro movimiento, el movimiento de los maestros, todo el mundo enseñaba. Y más atrás, unos años atrás, en los 50, había el movimiento pastoral, todo el mundo era pastor. Pero del año 2000 en adelante comenzó a surgir un movimiento profético, apostólico del Señor. Y eso ha acelerado a la iglesia un crecimiento tremendo. Pero para esta década, Dios te está diciendo: Dios va a levantar gente que ha entendido lo profético para poder trabajar los diseños y dar la interpretación correcta a la iglesia para que pueda caminar. Si no hay profecía, la iglesia no avanza. Si no hay profeta, la iglesia no camina. Necesita la unción profética para que se activen los dones, para que se activen los ministerios, para que se active lo que está dormido. Gloria al Señor. Dios trae una unción profética para producir un despertar en la iglesia y deje de ser pastoral para sumergirla en un nivel de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios va a preparar la iglesia en un fluir del Espíritu en lo personal, pero también en lo familiar. Porque Dios es un Dios de familia. Dios no le gusta a los llaneros solitarios. Dios, cuando llama a alguien, lo llama con la familia. Y por mucho tiempo vimos muchísimos pastores solitarios. Y a veces me preguntaba: ¿y mi esposo? Los hijos. Pero hoy no. Hoy Dios llama a familias a servir al Señor. Donde usted ve un caballero sirviendo al Señor, lo más probable es que muy cerca esté la esposa sirviendo al Señor también. Y lo más probable también es que los hijos también estén metidos en el negocio, en el fuego del Espíritu, sirviendo, preparándose para asumir los retos mayores. Porque esta generación va a hacer cosas mayores de las que hemos alcanzado por mucho tiempo. Dice amén.
versículo 21.